El mensaje de hoy quisiera en él abarcar el capítulo 6 del Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 6. Quisiera tocar los versículos desde el 1 hasta el 18. Sé que es un texto un poco más largo de lo que habitualmente tocamos, pero creo que contiene una unidad de pensamiento que tiene que ver con la limosna, la oración y el ayuno. Así que el título sería Limosna, oración y ayuno, y el texto Mateo capítulo 6, versículos del 1 al 18. ¿Estoy diciendo bien capítulo 6? Sí. Vale. Pues vamos a leer, vamos a hacerlo tres partes. Vamos a hablar de la primera parte, lo que tiene que ver con las limosnas. Vamos a hablar la segunda parte de la oración y la última con el ayuno. Y vamos a empezar con los versículos 1 al 4 del capítulo 6. Dice así la palabra del Señor, está hablando Jesús en el Sermón del Monte y leemos de este modo. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Vamos a dejar aquí la lectura y vamos a centrarnos un poco en esta práctica que los fariseos, que los judíos de los tiempos de Jesús tenían, ¿verdad? Si podemos resumir de alguna manera cuáles eran las buenas obras que ellos solían hacer casi a diario, eran las limosnas, las oraciones y los ayunos. Esas tres cosas, ¿verdad?, eran fundamentales en la vida de un judío, especialmente si era un fariseo o un intérprete de la ley. Pero antes de meternos con el tema de las limosnas, tenemos que mirar despacio el versículo 1, porque el versículo 1 que nos ocupa es una especie de resumen instructivo de todo lo que va a venir después. Así que el versículo 1, digamos que es como una introducción que hace el Señor, pero de manera instructiva para que sepamos cómo debemos comportarnos no solamente en lo referente a limosnas, sino también en todo lo que se refiere a cualquier obra que nosotros hagamos hacia los demás o incluso una oración hacia Dios. Como veis, estamos en una nueva sección, hemos terminado ya aquella sección en la cual Jesús está interpretando la ley. Jesús dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, eso se quedó en el capítulo 5, y ahora empezamos el capítulo 6, en el que hay quizá una solución de continuidad, pero al mismo tiempo el tema sigue siendo el mismo, y es la ética del reino de los cielos. Así que aunque Jesús ahora va a tocar de alguna manera el tipo de justicia que sus hijos deben practicar para agradar a Dios, y ya no va tanto a interpretar los mandamientos de la ley, sino que va a seguir otra línea, el tema central sigue siendo el mismo. El tema central es cómo deben comportarse los hijos y las hijas de Dios dentro del ámbito del reino de Dios. Y como digo, en el primer versículo 6.1 encontramos ese resumen instructivo. Dice el Señor, no hagáis estas buenas obras para ser vistos por los demás solamente. ¿Veis 6.1? Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Lo que nos propone el Señor es que hagamos las cosas que tengamos que hacer, las hagamos de todo corazón como para el Señor, pensando que Él debe ser honrado y no nuestro propio nombre. Que nuestra meta final no sea que nos alaben a nosotros, sino que alaben a Dios. Tengo una cita de un autor llamado Donald Carson que dice así, y creo que es muy acertado. Dice, la conducta recta bajo las normas del reino tiene que ser visible para que Dios sea glorificado. Pero nunca
debe ser visible con el fin de ganar el aplauso humano. Es mucho mejor esconder cualquier obra justa que promueva la ostentación. Cambiar la meta de agradar al Padre por la meta trivial de agradar al hombre carece de todo valor. Esa es la cita de Donald Carson cuando se refiere a estos versículos. Porque dar limosna es un acto de misericordia que consiste en dar ropa, consiste en dar dinero, consiste en dar comida o cualquier otra cosa al que tiene necesidad. Y eso se puede hacer a través de las ONG, ¿verdad?, de las organizaciones que existen para tal fin, o se puede hacer también de una manera personal. Cuando uno sabe que hay una necesidad, pues puede atajar esa necesidad ayudando en lo que haga falta. Eso lo aprueba Dios. Por eso vemos que en el versículo 2 dice, cuando pues des limosna. Mirad cómo no dice si dais limosna, es decir, no utiliza el condicional si dais alguna vez limosna, sino que lo ve como algo natural. Cuando des limosna, es decir, cuando veas una necesidad y se te mueva el corazón, ¿verdad?, para ayudar, dice que lo debes hacer de la manera que Dios aprueba. No está hablando aquí, porque no quiero que nadie se confunda, aunque tiene que ver, no está hablando aquí de las ofrendas semanales que nosotros hacemos en la iglesia local. Tiene que ver con otro tipo de ayudas. Sin embargo, alguien podría decir, bueno, pero al fin y al cabo también son ayudas, ¿verdad? Porque nosotros hemos enviado dinero a diferentes organizaciones, hemos mandado ayuda a los damnificados cuando ocurre algún terremoto, cuando ocurre alguna catástrofe, hemos enviado dinero a Ucrania, hemos enviado dinero a otros lugares. Bueno, sí que convergen en algunas situaciones, pero cuando leemos limosnas aquí, ¿verdad?, no debemos pensar en primer lugar en esas ofrendas que todas las semanas en nuestra iglesia local se recogen, sino que pueden ser otras ayudas, como a hermanos necesitados, etcétera, tal como leemos en el capítulo 15 de la Epístola a Romanos o en el capítulo 16 de la Primera de Corintios. Eran ayudas a hermanos que tenían necesidad, especialmente allí en estos capítulos era para hermanos en Judea, que eran más pobres, y allí se le llama ofrenda. Así que por eso digo que, aunque hay que distinguirlo, ¿verdad?, tampoco podemos disociarlas totalmente lo que es ayuda de lo que son ofrendas. Ahora bien, esto no es lo importante es que cuando se ayuda a los demás, bien por las ofrendas o bien ayuda a nivel económico, puntual, individual, sea como sea, cuando se ayuda a los demás solamente para escuchar los aplausos, solamente para escuchar las alabanzas de otras personas, Dios dice que ya has recibido la recompensa. Dios no te debe nada, ya te lo has cobrado, porque has recibido todos esos vítores de las personas que tienes cerca de ti. Y por lo tanto, no tendrás pago divino por este esfuerzo. Eso es lo que aquí el Señor Jesús enseña. No habrá pago divino por este esfuerzo que tú has hecho, porque ya has recibido esa recompensa psicológica de que los demás saben lo bueno que eres, saben la buena obra que has hecho y te han aplaudido, te han lisonjeado, te han dicho lo bien que haces las cosas. Pero quizá lo peor no es esto, quizá lo peor no es que ya la persona no va a recibir ninguna recompensa. Lo peor de todo y lo que más preocupa de esas personas es que con esa actitud están demostrando qué es lo más importante para ellos. Que no se trata de la aprobación divina, sino que se trata del aplauso de unas pobres personas pecadoras como tú. Así que la persona que deja a un lado la aprobación de Dios cuando hace estas buenas obras y dice, no, yo me da igual la aprobación de Dios, yo lo que quiero es que mis amigos me aplaudan, mis amigos me digan lo bueno que soy.
aparte de que no va a tener recompensa de Dios, está demostrando lo que hay en su corazón. Lo que hay en su corazón es que no le importa la aprobación divina y lo único que le importa es que unas pobres personas que quizá mañana le van a decir lo contrario, ahora le aplaudan. Aquí la palabra del Señor nos dice que no busquemos el elogio de los hombres. Aquí la palabra de Dios nos dice que tenemos que buscar el beneplácito de Dios. Aquí la palabra de Dios nos dice que tenemos que buscar la sonrisa del Eterno, no el aplauso de personas igual que nosotros. Muchas veces Jesús enseña que sea Dios el que te alabe, que no sean los demás, que sea Él, y que esa recompensa llene de verdad tu corazón y que tenga una proyección eterna. Hay una frase también que nos llama la atención, que dice que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, ¿verdad? Esas son las típicas frases que nosotros también usamos porque somos mediterráneos, igual que estos judíos, ¿verdad?, que entendían estas cosas. Es una especie de exageración, ¿verdad?, que una mano no sepa lo que hace la otra. Y lo que significa es una manera de hablar para hacer ver, igual que hemos visto al principio del texto, no hagas tocar trompeta. Bueno, pero si es que nadie ha hecho tocar trompeta cuando hace una buena obra. Nosotros en principio, ¿verdad?, no lo solemos hacer. Pero es como una hipérbole que nos hace ver que estas cosas hace falta hacerlas de manera espontánea y sin ningún espectáculo especial. No hace falta que estén todas las cámaras enfocando, que esté todo el mundo allí y que diga, mira, ahora esta persona va a hacer una donación, va a hacer algo importante, se va a entregar ropa a personas que le hace falta, se va a entregar comida. Dice el Señor aquí, dar ayuda a los que tienen necesidad debería ser una actividad normal del cristiano. No debe ser algo especial en lo cual se haga de una manera espectacular, sino debe ser algo simple, directo y discreto. No tiene por qué enterarse nadie. No hace falta decirlo a los cuatro vientos. No hace falta que la gente nos vea llevar ayuda a ningún sitio. Hay que hacerlo en secreto. Eso es lo que recomienda el Señor. Porque la donación más satisfactoria y la que Dios bendice es la que se hace y se olvida. No hay por qué decirla más. Es hecha con amor en respuesta a una necesidad. Cuando la necesidad está satisfecha, el que ha dado continúa con sus asuntos sin querer aplauso ni esperar reconocimiento ninguno. Las mejores ofrendas, las mejores ayudas son aquellas que se hacen en secreto. Eso es lo que está enseñando el Señor aquí. Porque el plan perfecto y la voluntad de Dios es recompensar a aquellos que ayudan a otros, que se compadecen de otros, que ven a damnificados, que ven a obreros, que ven a hogares de ancianos, que ven a personas que no tienen y se compadecen de ellos. Y no es ser poco espirituales esperar la recompensa de Dios. Pero ¿sabéis cuál es la recompensa de Dios? Lo voy a decir en dos rápidos aspectos. La mejor recompensa que puede recibir un creyente cuando hace una buena obra es saber que ha agradado al Señor. Ese es el primer aspecto. Y el segundo aspecto es que nuestro motivo para esperar las recompensas debe ser la expectación de colocarlas a los pies de Jesús. ¿Os acordáis Apocalipsis, capítulo 4, versículos 10 y 11? Dice que los 24 ancianos un día echarán sus coronas a los pies del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. Así que fijaros, estos dos aspectos de nuestras ayudas mutuas, de nuestras ofrendas, de nuestras limosnas, si le queremos llamar así, ¿verdad? Aunque en nuestro lenguaje tiene un aspecto un poco peyorativo, eso de limosna, no necesito que me dé una limosna, ¿verdad? Pero las ayudas para los necesitados. La mayor recompensa que puede tener un creyente es
ver la sonrisa de Dios, ver que Dios se está agradando con lo que estamos haciendo. Pero también, por otra parte, si cuando lleguemos delante de la presencia del Señor, Él nos da una pequeña corona, a otros nos corresponderá quizá de la corona una flor o una hoja, ¿verdad? Y diga, mira, esto es lo que has ganado con tus buenas obras. Eso va a los pies de Jesús. Eso lo vamos a ofrecer a Él porque Él ha sido el que ha producido en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces no tenemos de qué gloriarnos, solamente la gloria al Señor, que es el que puso en nuestro corazón el deseo de ayudar al que lo necesitaba. Tenemos que seguir avanzando, ¿verdad? Y ahora vamos al versículo 5 y de allí hasta el versículo 15, que habla de la oración. Y tampoco vamos a ser, ¿verdad?, muy escrupulosos y vamos a ir estudiando palabra por palabra porque son temas que se suelen estudiar mucho. Aquí está contenido el Padre Nuestro, la oración modelo, y es algo, ¿verdad?, que se ha estudiado a veces de manera muy detallada, así que como digo, no vamos a ser demasiado exhaustivos en cuanto al estudio de este trozo, pero sí lo vamos a leer en el capítulo 6, empezando en el versículo 5, y dice, y cuando ores, y veis que la línea es la misma, cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Como digo, la última parte del Padre Nuestro se ha estudiado tantas veces y de manera exhaustiva que vamos a ir ahí un poco rápido. Pero veis que el texto empieza igual, es la misma línea, ¿verdad?, que veíamos en 6.1. No hagáis vuestras justicias para ser vistos delante de los hombres. Y aquí dice de nuevo que cuando oramos solo para mostrar nuestra espiritualidad ante los demás, dice el Señor de nuevo, ya has recibido la recompensa. Los demás piensan que eres muy espiritual. Ya no hay más recompensa para ti. Dios ya no te va a pagar nada más. Algo tan sagrado, hermanos, como la oración. Una práctica que Dios ordena, una práctica que Dios aprueba. La habían convertido los fariseos en una exaltación de sus personas. Quiero que los demás vean lo espiritual que soy, cómo me paro en la esquina. ¿Te paras en la esquina? Sí, es que tengo tanta piedad, tengo tanto fervor por Dios que no me puedo esperar a llegar al templo. Me paro en la esquina y me paro en una esquina que sea muy concurrida, que me vean muchas personas, y allí me pongo, ¿verdad?, muy afectado y digo, Señor, no puedo esperar al templo, y me pongo allí a orar. Y las personas que pasan y me ven, hacían los fariseos eso, las personas que pasan y me ven dicen, qué persona tan espiritual, ese es fulano de tal. Sí, pues qué espiritual es, ya tenéis la recompensa. Es lo que queríais, ¿no? Que es lo que decíamos antes, es lo más preocupante. ¿Eso es lo que queríais? Sí, ya lo tenéis.
Hermanos, no nos conformemos con eso. ¿Cómo me voy a conformar yo con que una persona pecadora como yo pase por mi lado y diga qué bueno es? No nos conformemos con eso. Busquemos la sonrisa del Señor. Busquemos la aprobación de Él. Señor, yo quiero hacerlo, pero quiero hacerlo para que seas tú glorificado, tú exaltado, no yo. Ellos tenían muchos errores. Oraban muy extensamente. Solían tener oraciones larguísimas, con una palabrería tremenda. Repetían siempre las mismas cosas como una letanía, una vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez, ¿verdad? Cosa que hemos visto en la religión oficial también, ¿verdad? 20 Padres Nuestros, pero ¿quién puede orar con fervor o pedir con fervor 20 Padres Nuestros? Si vas a la carrera, Padre Nuestro que está en los cielos, 1, Padre Nuestro que está en los 2, Padre Nuestro que está en los 3, y por no decir la Ave María o Yo Pecador o las otras que hubiera por ahí. ¿Quién puede orar con el corazón 20 veces la misma cosa? Así lo hacían los fariseos. Pensaban que por su palabrería, por sus vanas repeticiones, serían oídos. Pero lo peor de todo, el Señor dice, es su hipocresía. Que me vean. Yo quiero que los demás me vean. Jesús hace una serie de recomendaciones prácticas para los que le escuchaban y también para nosotros hoy. Número 1, ora a tu Padre en secreto. Ojo con esto, hermanos, porque ha habido personas que al leer este versículo 6 han dicho, bueno, pues la oración pública no tiene sentido. Yo no voy a orar en público porque el Señor me dice que ore en secreto. Y la oración comunitaria, cuando los creyentes nos juntamos para orar, por ejemplo, como hemos hecho hoy aquí, no ha sido una reunión de oración, pero hemos orado y hemos pedido por diferentes cosas. Cuando los creyentes nos juntamos para orar, no debiéramos hacerlo porque el Señor dice aquí, ora a tu Padre en secreto. Hermanos, tenemos que saber interpretar la palabra. Y siempre hay que interpretarla a la luz del contexto, siempre. Esa es creo que la gran norma, si hay 2 o 3 normas de interpretación bíblica, de hermenéutica, que sean básicas, esa es una de ellas. Siempre hay que verlo a la luz del contexto. ¿De quién está hablando Jesús? Jesús está hablando de los fariseos. Luego después vemos en el libro de los Hechos cómo la iglesia se reunía y oraban juntos y el lugar donde estaban temblaba y eran llenos del Espíritu Santo y estaban todos juntos. Y en el libro de los Hechos, al principio, en el mismo capítulo 1, dice que estaban los apóstoles, estaban las mujeres con ellos, estaba la madre de Jesús y estaban todos orando en oración juntos, esperando la venida del Espíritu Santo. Es decir, que esto no excluye la oración comunitaria, como podemos ver en muchos textos. Ahora, ¿de qué está hablando Jesús? ¿Por qué dice ora en secreto? Está hablando de los fariseos. Que no te vea nadie. Ora cuando estés en tu casa. Y allí en tu casa no lo hagas ni siquiera delante de toda la familia, sino vete a tu cuarto y quédate solo. Y allí solo ora a tu Padre. Yo creo, es un pensamiento mío, que también lo que Jesús está enseñándonos aquí es que hay veces que venimos al culto, tanto como digo hoy, que hemos orado algunos, como en el culto de los viernes, que si Dios quiere ya después de septiembre vamos a tener culto también de los viernes para poder orar juntos. En esos cultos podemos tener la tentación de fingir una vida de oración que nosotros no tenemos en casa. Y el Señor dice, no, empieza por el lugar secreto. ¿Y sabéis por qué hay que empezar por el lugar secreto? Porque allí no se puede fingir. ¿Cómo? ¿No se puede fingir? No. Yo puedo fingir aquí y puedo decir, Señor, cuánto te amo, y poner mis manos en alto, y puedo ponerme muy afectado y muy espiritual, y a lo mejor es verdad. Pero eso tiene que empezar por el lugar secreto, porque allí en el lugar secreto yo no tengo por qué engañar a Dios ni a nadie. Es el sitio en donde yo
no voy a ser hipócrita, no voy a simular, porque estamos Dios y yo solos. ¿Y sabéis lo que pasa tristemente? Que cuando estamos Dios y yo solos, ni oramos de manera tan espiritual, ni oramos tan largamente como a veces oramos aquí, y nos distraemos mucho más de lo que debiéramos. Al menos estoy hablando de mi experiencia personal. Por eso el Señor va a la raíz. Él dice, ¿tú quieres saber cómo es tu vida de oración? Sí. Vamos a ponerte el termómetro. La vida de oración tuya es la vida que tienes tú en secreto con Dios. Después debe haber manifestaciones públicas, claro que sí. Pero la vida en secreto que tú tienes con Dios, esa es la vida en la que no hay lugar a la hipocresía. No se puede simular, no puedes fingir. Nadie te ve, nadie te oye, nada más que Dios. Y esa es la vida que debes cultivar, la vida en secreto con Dios. Ahora dice también en este texto el Señor que Él, que oye en ese lugar secreto, nos recompensará en público. Es decir, que no por hacerlo en secreto vamos a recibir menos recompensa que si lo hacemos en público. Aquí hay que puntualizar de nuevo. La Iglesia unida tiene un poder especial delante de Dios. Entonces esto no descarta que nos pongamos de acuerdo, como dice la palabra de Dios, para pedir por cualquier asunto. Eso no lo descarta. Pero sí, el Señor nos dice aquí, aunque tú ores en secreto que nadie te ve, el Señor te recompensará en público. Él las recompensas te las va a dar de la misma manera. Porque la recompensa de la oración secreta va a ser exhibida por Dios en público para que no haya motivo de vanagloria. Hermanos, a veces se nos escapa. Es que yo llevo orando muchas horas por este tema. Es que yo he orado muy intensamente. Y claro, lo que estoy viendo se debe a la gracia de Dios, lo primero, ¿verdad? Siempre nos queremos cubrir la espalda. Pero lo segundo, a todo lo que yo he orado, ¿eh? Tengamos cuidado, hermanos. Incluso aunque sea verdad, eso lo produce el Señor también en el corazón. Incluso aunque eso sea verdad, el Señor es el que lleva a cabo esa obra en nuestras vidas para que nosotros podamos tener concentración y ánimo para la oración. También nos instruye el Señor aquí y dice, la oración artesonada y compleja en palabras no garantiza que Dios te oiga, y eso ya lo hemos dicho antes, ¿verdad? Insistir en una misma oración como una letanía, eso no hace nada más que enfriar el corazón, hacer que muchas palabras muy hermosas, muy elocuentes puedan salir de nuestra boca, que como digo, en la oración secreta no las usamos porque estamos a solas con Dios, pero delante del público sí las queremos usar para que sepan lo cultos y lo inteligentes que somos. Eso es perder el tiempo. El Señor no bendice estas cosas. Incluso puestos a pensar, si afinamos bien, el Señor nos dice, mirad, esto lo digo yo, eso no lo dice Él, mirad torpes, si yo ya sé lo que me vais a pedir, vamos a ver, O sea, os ponéis a fingir delante del público y a decir, Señor, y tal, pues tú sabes que yo estoy enfermo. Pues claro que lo sabes. Vamos a ver, es que el Señor no sabe. Nuestras oraciones, hermanos, y eso se nos tiene que meter en la cabeza, no son para informar a Dios. Dios ya está informado, pero no informado de ahora. Dios está informado desde siempre, de todo lo que nos va a pasar. Entonces, no son para informar a Dios, porque Dios conoce. Son para conectar con el plan divino y para ser más conscientes de la dependencia que nosotros tenemos de Él. Para eso, para lo que oramos. Por eso el Señor dice aquí, puesto a pensar, vuestro Padre Celestial ya sabe las cosas que le vaya a pedir antes de que vosotros le pidáis. Él ya conoce vuestras necesidades. Lo cual no implica tampoco que no le pidamos, sino que le pidamos de acuerdo con su voluntad, adecuándonos a sus planes
y, lógicamente, dependiendo absoluta y totalmente de Él, sabiendo que todo lo que viene de Él es bueno y que nosotros debemos depender completamente 100% de Él. Por eso aparece después la oración modelo, que como sabéis es el Padre Nuestro, que no es una oración para repetirla, es una oración para recordarla y para considerarla cuando nosotros elevemos ante Dios nuestras súplicas. No es una oración para decirla una y otra vez, aunque a veces se podría repetir. Pero es una oración para tenerla en cuenta porque la oración comienza con una petición. Esa petición que tiene que ver con las cosas de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Yo, cuando estaba mirando estas cosas, decía, qué miserables somos a veces. Cuando alguna persona habla de mí mal y menosprecia mi nombre, vamos a suponer, qué rápido estoy, ¿verdad?, para ir al Señor y decirle, Señor, lo que me han dicho, lo que han hecho conmigo, Señor, qué injusticia, Señor, haz justicia tú aquí, en esta injusticia. Pero somos igual de rápidos, hermanos, para pedirle al Señor, Señor, santificado sea tu nombre. Señor, tu nombre hoy está siendo blasfemado, tu nombre hoy está siendo menospreciado. Hay personas que dicen, a mí el nombre de Dios no me importa nada, no quiero saber nada de Dios, yo no creo en Él. Somos tan rápidos, ¿verdad?, para ir a decir, Señor, que eso no ocurra. Que en el mundo, que en este mundo, sea tu nombre ensalzado, sea tu nombre honrado, que nadie hable mal de ti, Señor, al menos yo te lo pido, que eso no ocurra, Señor. Y cuando estamos esperando algo, ¿verdad? Estoy esperando un trabajo, estoy esperando casarme, estoy esperando cualquier otra cosa. Señor, que venga pronto, que venga pronto. ¿Somos tan rápidos para pedirle al Señor, venga tu reino? Pues mirad, aquí en el Padre Nuestro se establecen una serie de prioridades. Lo más importante, el nombre, el reino, la voluntad de Dios. Así empieza el Padre Nuestro, pidiendo por esas cosas. Muchas veces, como empezamos nuestras peticiones. Señor, que me hace falta no sé qué. Señor, que yo. Señor, que mí. Señor, que yo. Porque somos egocéntricos, hermanos. Tenemos un defecto de serie a causa de nuestro pecado. Venimos de fábrica así, pero no de la fábrica de la creación de Dios en Adán y Eva, sino después del pecado. Todos nacemos así. Somos egoístas, somos egocéntricos. El niño pequeño ya está diciendo desde el principio, mío, 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 mío. Todo lo quiero para mí. Dale a tu hermanito algo. No, todo para mí. Mío todo. Y pedimos por lo mío. Y los demás, da igual. Y Dios, da igual, lo mío. Y ya que tengo esa posibilidad, ¿verdad?, de tener audiencia delante de Dios, voy a pedirle por lo mío, porque es lo más importante. Orar correctamente es orar con la atención centrada en Dios y no en nosotros mismos ni en otras cosas. Es orar con una sincera confianza en que nuestro Padre Celestial oye y contesta toda petición que le hacemos con fe. No debemos olvidar que nuestras oraciones son escuchadas por estar en Cristo. Si no lo hacemos en el nombre de Cristo, no tenemos derecho a ser oídos por Dios, pero el sacrificio de Cristo hace que nosotros seamos cercanos y por tanto podamos clamar, Abba, Padre, mi Padre. Señor, clamo a ti para que me dé lo que yo necesito, pero lo hago en el nombre de Cristo. Vamos a pasar al versículo 16, también dejando atrás este tema de la oración, que como digo es muy amplio y podíamos hablar muchísimo, pero tendremos ocasión, si Dios quiere, de ir hablando también durante los viernes. El versículo 16 al 18, este texto, ¿verdad?, que también es un poco más complicado de interpretar, dice, cuando ayunéis, está hablando el Señor,
Dice, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hemos visto ya las limosnas, hemos visto ya la oración y ahora se nos presenta la tercera práctica habitual de todo judío piadoso, el ayuno. La Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento, no presenta en ningún lugar el ayuno como algo preceptivo. ¿Eso qué quiere decir? Que la palabra de Dios no presenta que los creyentes tengamos que ayunar como un mandamiento que se nos da a todos. Y esto lo decimos hoy en el siglo XXI, quizá nuestros hermanos del siglo XVIII y XIX, esto les chirriarían los oídos cuando lo escucharan, porque ellos sí ayunaban mucho, mucho más que nosotros. Pero hoy día nosotros explicamos la palabra de Dios diciendo que no hay ningún mandamiento expreso de parte del Señor ni de parte de los discípulos que diga debéis ayunar y hacerlo una vez en semana o 2 veces o una vez al mes. No ocurre así en toda la Escritura. Es algo que puede ser beneficioso, algo que puede ser conveniente, pero que, como sabéis, en nuestras comunidades no lo solemos practicar. Grandes personajes del Antiguo Testamento ayunaron. Tenéis a Moisés, tenéis a David, tenéis a Daniel, tenéis a Esther. Nuestro Señor Jesucristo, antes de las tentaciones, ayunó 40 días, lo cual algunos dicen debía ser algo normativo para cada uno de nosotros. Es decir, si el Señor Jesús ayunó, si en el libro de los Hechos los creyentes, antes de tomar decisiones importantes como la de enviar misioneros, como la de reconocer ancianos, también ayunaron, si el ayuno Jesús dice que va con frecuencia unido a la oración, de tal forma que ciertos espíritus inmundos no pueden salir de las personas a no ser con oración y ayuno, nosotros quizá el ayuno debiéramos al menos de respetarlo. Y las personas que lo practican, decir amén. Si vosotros lo hacéis porque creéis que es beneficioso, creéis que es algo que os puede acercar al Señor, eso es importante. Porque el propósito de todo ayuno debe ser quitar los ojos de las cosas de este mundo para concentrarnos en Dios. Es fácil entender esto, ¿verdad? Nosotros no podemos estar mucho tiempo sin tomar líquidos, sin tomar agua, pero sí podemos estar más tiempo sin tomar alimentos sólidos. Entonces, si un día, por una situación especial que nos acongoje, que nos cargue, nosotros decimos, Señor, hoy voy a dedicar el día a buscarte a ti y a orar. Y no quiero encargarme de ir al mercado a comprar cosas, no quiero ir a comprar comida a la carnicería, no quiero ir a comprar pescado, no quiero nada más que voy a mantenerme con infusiones, con agua, etcétera, etcétera, y voy a pasar todo el día orando a ti. Y no quiero ni siquiera perder 5 minutos en ir a hacer una compra o perder media hora en ir a hacer la comida. No, voy a enfrascarme, voy a centrarme en ti. Eso es algo que el Señor aprueba, porque lo hicieron muchos hombres y mujeres de Dios. Y como os digo, no tenemos que irnos tan atrás. A hermanos nuestros del siglo XVIII y XIX, si nosotros les dijéramos no hemos ayunado ni una vez en la vida, ellos se echarían las manos a la cabeza, hermanos. Porque ellos sí lo hacían, y lo hacían con mucha frecuencia, y lo hacían para recibir ese poder que les hacía falta de parte del Señor, aunque, como os digo, en ningún sitio de la Escritura se nos presenta el mandamiento de ayunar. En la Escritura casi siempre el ayuno se basa en la privación de comida, la privación de alimentos, pero existen otras maneras de ayuno. Porque cualquier cosa que nosotros podamos ceder temporalmente con el fin de concentrarnos más en Dios, eso puede ser considerado como ayuno. Voy a poner otro ejemplo, ¿verdad? Con la particularidad de que poniendo ejemplos a veces uno puede confundir más que ayudar. Pero si una persona el sábado por la noche piensa que el domingo
hay reuniones y que no debe acostarse demasiado tarde para estar fresco en los cultos del domingo, eso que está haciendo, ¿verdad?, de limitar ese tiempo de exposición a la televisión o a las conversaciones o a lo que sea y decir, me voy a acostar temprano para mañana estar fresco. Eso se podría considerar ayuno. El domingo por el mediodía, si sabes que por la tarde tienes que predicar o que tienes culto, no comer demasiado. Me acuerdo de nuestro querido Pedro, siempre que lo invitábamos a comer, no como demasiado. ¿Por qué? Porque por la tarde tenemos culto y voy a estar demasiado pesado. Eso se puede considerar ayuno, porque es algo que uno ofrece al Señor con el fin de concentrarse más en Él. Pero a lo que vamos siempre, ¿de qué está hablando el Señor aquí a los que le estaban escuchando? Cuidado con ayunar, porque puede ser bueno en ciertos momentos, pero si lo hacéis y os ponéis unos cosméticos como se ponían aquellos fariseos de color blanco para parecer más pálidos, para que todo el mundo se diera cuenta de que estaban ayunando, eso no sirve de nada. Eso irrita a Dios, eso está en contra de la voluntad de Dios. El ayuno no debe ser una manera de parecer más espirituales, porque debe hacerse también en secreto, que nadie se entere. No te pongas esos cosméticos en la cara para parecer más pálido. No lo hagas, que nadie lo note. Y si has ayunado, no se lo digas a nadie. Por tanto, aquí veis cómo están las tres prácticas en la misma línea. Dar limosnas, que nadie lo vea. Orar, hay que empezar por la oración en secreto, para ser sinceros delante de Dios. Ayuno, que nadie lo sepa, que nadie se dé cuenta de que tú estás ayunado. Hagamos nuestras justicias en secreto, hermanos. Cualquier buena obra, ¿verdad? Hemos puesto 3 ejemplos de lo que aparece aquí. Cualquier buena obra que nosotros podamos hacer, que sea solo para la honra de Dios, quien nos ha salvado y quien nos capacita para hacer estas buenas obras. Yo quiero cogeros ahora 2 o 3 minutos de vuestro tiempo para acabar el mensaje exaltando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No quiero terminar, ¿verdad?, diciendo, bueno, pues hemos estudiado estos 3 aspectos y lo que el Señor dice, y amén, y cada uno que lo aplique de la manera que quiera. Yo quisiera acabar este mensaje diciendo que el Señor Jesús, que fue el que dijo esas palabras, Él es el número 1 en todo. Él es el vencedor, Él es el campeón, y Él en limosnas, oraciones y ayunos es también el número 1. Mirad, Él no nos dio una limosna para que nosotros tuviéramos para comer hoy. Él no nos dio un trozo de pan para saciar nuestra hambre de manera momentánea. Él se ofreció como ofrenda por nuestro pecado y no nos solucionó esa comida para un día, sino que sació nuestro corazón definitivamente. Él es el pan de vida que descendió del cielo y que da vida eterna, y por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Así que no hay nadie que haya dado más que Él. Nos ha dado la vida eterna. Y esa vida eterna que está en Cristo lo ha hecho por su gracia. Él nos ha hecho ricos en gracia. Él es el número 1 también en las oraciones, y eso todos lo sabéis, ¿verdad? Cuando hemos estudiado la vida de Jesús en esta tierra y cómo Él dependía orando al Padre. Pero ahora, en estos momentos, hermanos, pensadlo bien, en este preciso instante, a la 1:05, el Señor está intercediendo por cada uno de nosotros ante Dios, como dice la palabra cuando dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún también el que resucitó, el que está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y en Hebreos 7:25 dice, Cristo puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder
por ellos. Así que no fue el campeón de la oración cuando estuvo aquí en la tierra solamente, sino que ahora sigue orando delante del Padre por ti y por mí. Sigue siendo el vencedor, el más grande, el primero en la oración. Y en último lugar, en cuanto al ayuno, ya sabéis que Jesús ayunó antes de las tentaciones y también posiblemente en algún otro momento de su vida. Pero Jesús tenía una comida que comer. Y él dice en Juan 4:34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esa es la comida del Señor. Es decir, él no se preocupaba tanto por lo que tenía que comer dentro de un rato, sino que acabara la obra que el Padre le dio que hiciese. Es por eso por lo que el ayuno de Jesús fue tomarse completamente en serio la labor de la redención y de esa forma demostró la comunión con el Padre. Dice Lucas 22, cuando era la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Lo hemos leído este texto hoy. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Este es el ayuno de Jesús. No comeré más de esta Pascua. No tomaré más del fruto de la vid hasta que lo tomemos nuevo en el reino de Dios. Esperando a su iglesia. Él es el número 1 en ayuno también. Esperando a su iglesia. Así que número 1 en dádivas, no hay nadie como él. Número 1 en oraciones, no hay nadie que interceda como él. Número 1 en ayuno, no hay nadie que esté esperando a su iglesia para poder disfrutar de esa cena de las bodas del Cordero, esperando para poder reunirse con su iglesia. ¿Cuánto anhelamos ese glorioso día de estar con Cristo y de estar con los que aman a Cristo para disfrutar, para gozar y para que ya el ayuno se acabe, el ayuno se termine y podamos disfrutar de la bendita presencia de nuestro Salvador? Al Señor sea toda la gloria. Amén.